Seguimos analizando las mejores partidas que nos dejaron los últimos torneos de titulados y nuevamente tenemos el enfrentamiento entre dos verdaderos pesos pesados del ajedrez online. Les hablo del duelo entre los grandes maestros José Martínez Alcántara contra Alireza Firuza, el genio peruano contra el genio iraní. Dos jugadores que, bueno, en realidad son de los mejores del mundo en estas partidas de ajedrez online a ritmo blitz y cada vez que se enfrentan nos regalan partidas espectaculares como es el caso de la que verán a continuación. Así que les recomiendo que se queden hasta el final para que disfruten de esta fantástica partida, porque también tendrán la tabla de posiciones final del último torneo de titulados para los que siempre la piden. Antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like al video si es que les gusta, suscribiéndose al canal que es totalmente gratis y activando la campanita para que no se pierdan todas estas espectaculares partidas. Con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro José Martínez Alcántara iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Alireza Firuza respondía con C6, una defensa Caro-Kann. D4 por parte de Martínez, lo más normal, D5 de Firuza y E5, variante del avance. Últimamente, esta es la variante que está jugando José Martínez, porque parece que la tiene bien preparada. Alfil F5, la jugada habitual para no dejar el alfil por detrás de la cadena de peones. Y H4, rápidamente, bueno, las blancas plantean la celada conocida en este tipo de variantes y Firuza de inmediato la rechaza con H5. Alfil D3 por parte de Martínez, alfil por D3, dama por D3 y dama A5 jaque. Como saben, bueno, en teoría las negras han logrado algo bastante importante que es cambiar el alfil malo, el de casillas blancas, por el alfil bueno del primer jugador. Y ahora Martínez aquí decide jugar B4, un gambito sumamente interesante, ¿no? Y es que las blancas entregan un peón con tal de obtener la iniciativa de inmediato. Lo más conocido en esta posición es jugar alfil D2, tras lo cual viene dama A6. Y bueno, las blancas pueden jugar F6, posición bastante teórica. Sin embargo, B4 es muy interesante. Firuza decide jugar dama por B4, que en realidad es la mejor opción. Dicen que lo mejor, lo mejor contra un gambito es aceptarlo, ¿no? Caballo de 2 por parte de José Martínez, que rápidamente desarrolla una pieza. E6 de Alireza Firuza, que le abre paso a su alfil. Torre B1, otro tiempo aquí ganando, atacando a la dama. Dama E7, caballo E2, B5, A4 y A6. Por supuesto, las negras tienen que intentar aguantar allí, digamos, la iniciativa de las blancas y tratar de quedarse con el peón de ventaja. Y ahora Martínez decide jugar caballo F3. Posiblemente era mejor primero A por B5 y tras A por B5, entonces ahora sí caballo F3. Digamos que se define algo la situación y la idea va a ser enrocar y tratar de apoderarse de la columna A. Caballo F3 tampoco es que sea un drama, no pasa nada. Aquí dama B7 por parte de Firuza, una jugada que quizá no es la mejor porque la dama se coloca tras el rayo X de la torre. Algo mejor era dama A7 y en caso de C3, entonces caballo D7. La dama está algo más segura en la casilla 7. El problema de dama B7 es que Martínez jugó enroque, normal, caballo D7 y C4. Este es el recurso que tienen las blancas tratando de aprovechar la mala situación de la dama en B7. D por C4 por parte de Alireza Firuza, dama por C4 de José Martínez. Y ahora fíjense que aunque se entrega la dama en esta casilla, pues al ser capturada también caería la dama negra en B7. Caballo E7, las negras siguen desarrollando, buscan la casilla D5, dama C2 por parte de José Martínez, caballo D5 de Alireza Firuza y ahora caballo G3. Quizá aquí algo mejor es caballo G5. El caballo en D2 está cumpliendo labores defensivas, fiscalizando no solamente el peón de D4, sino la casilla F4 para evitar la entrada de las piezas negras. En caso de alfil E7 para atacar al caballo, viene caballo E4 y bueno, típico de este caballo en la posición, tratar de fiscalizar las casillas importantes. Pero tras la jugada, caballo G3, C5 por parte de Firuza, que, ojo, empieza a movilizar su mayoría de peones por el flanco de dama. Caballo E4 de José Martínez atacando el peón. Torre C8 de Firuza, buena jugada defendiendo, también poniendo cierta presión sobre la dama blanca. A por B5 de José Martínez, A por B5 de Firuza. Y ahora dama B3. Esta jugada es una imprecisión por parte del gran maestro peruano. Lo correcto era dama E2 y tras la jugada C4,
entonces caballo FG5. Es cierto que las negras ahora tienen dos peones pasados totalmente libres, pero también es cierto que no es tan fácil de avanzarlos, ¿no? Además, pues las blancas tienen cierto contrajuego, por ejemplo, con jugadas como dama F3 para presionar en F7. En cambio, tras dama B3, pues la dama se aleja un poco, ¿no? Para buscar ataque por el flanco de rey. Y las negras juegan B4, empiezan a intentar crear el peón pasado de B4. D por C5 de Martínez. Esta jugada ayuda a las negras. Lo correcto era caballo F2 manteniendo la tensión. En caso de alfil E7 viene dama G3 y de nuevo la dama regresa para buscar iniciativa por el otro flanco. En cambio, tras D por C5 y caballo por C5, las negras lograron su cometido. Se quedaron con el peón pasado totalmente libre. Peón que va a obligar a que algunas piezas blancas estén siempre fiscalizándolo. Caballo por C5 por parte de José Martínez, alfil por C5 de Alireza Firuza, caballo G5, caballo C3, torre A1 y enroque. Y las negras consolidan la posición. Ya su rey está seguro, quizá la única debilidad aquí, algo visible, es el peón de H5, pero puede ser defendido con la jugada G6. De hecho, aquí José Martínez juega dama C2 amenazando mate en H7 y Firuza decide jugar G6. Se quita la amenaza de mate y al mismo tiempo defiende el peón de H5. Las casillas negras están algo débiles, pero son difíciles de aprovechar debido a que si el alfil se retira demasiado, pues entonces el peón puede correr muy rápido. Y aquí Martínez decide jugar torre A5, intentando quizá buscar contrajuego contra el alfil. Un error. Lo correcto era alfil B2, manteniendo el alfil cerca, ¿no? En caso de alfil D4, vendría torre a E1. Las negras, por supuesto, siguen estando mejor, pero es una posición que puede aguantar un poco más. En cambio, tras la jugada torre A5, B3 por parte de Alireza Firuza, atacando la dama. Buena jugada, sacrificando el caballo de C3. Pero sencillamente Martínez no puede capturar ese caballo y juega dama D3. ¿Por qué no se puede capturar el caballo? Obviamente porque viene alfil por F2, tema táctico, jaque a la descubierta. Cuando el rey se mueva o el alfil sea capturado, viene torre por dama y las negras ganan fácilmente. Tras dama D3, la ventaja negra ya es bastante clara, ¿no? Torre F de 8, las negras ganan otro tiempo, el caballo sigue sin poder ser capturado. Dama H3, la dama se retira, caballo E2 jaque, rey H2 y alfil B4. Buena jugada aquí de Alireza Firuza. Se amenaza el alfil en C1, se amenaza la torre en A5. Torre A1 por parte de Martínez intentando defender ambas cosas, pero alfil C3. Ahora se ataca la torre y se ataca el peón D5. Fantástica maniobra aquí del gran maestro iraní. Torre B1 por parte de José Martínez, alfil por E5 jaque de Firuza, F4 quitándose el jaque e intentando atacar el alfil, pero ahora torre C3. De nuevo, un bombazo aquí de Alireza Firuza que ataca a la dama inmediatamente y fíjense que ya no tiene demasiadas casillas, ¿no? Todas las casillas están cubiertas por piezas negras. Torre F3 por parte de José Martínez intentando defender a su dama, pero torre por C1. Esto le cuesta una pieza al gran maestro peruano que ya debería estar totalmente perdido. Aquí Martínez decide jugar F por E5 para tratando de buscar contrajuego, pero a cambio de una torre. Fíjense que tampoco hay demasiadas opciones, ¿no? En caso de torre por C1, que parece la más lógica para después recapturar, la jugada negra en realidad es caballo por F4, una jugada durísima. Ojo, caballo por C1 puede ser que funcione, pero tras F por E5 todavía hay partida, ¿no? Digamos que todavía hay un tema sobre F7, se está amenazando el peón de B3. Igual las negras deben estar ganadas. Pero caballo por F4 es un bombazo porque, como les dije, la dama está sin casillas. En caso de capturar el caballo viene alfil por jaque y cae la torre. Y si la dama se retira a G3, pues viene caballo D3, la dama está clavada y las blancas pierden. Por eso Martínez decide jugar F por E5, Firuza juega torre por B1 y el iraní se queda con una torre de ventaja. Las blancas simplemente no tienen suficiente contrajuego. Y ahora, ojo, José Martínez sabe que está perdido y juega caballo por F7 buscando el último recurso, ¿no? Quizá algún temita por allí de mate, que las negras se suelten la torre en D8. Técnicamente aquí era mejor torre de 3, pero es básicamente firmar una sentencia, no es una jugada solo para aguantar un poquito más. Viene dama C7 y las negras ya ganan por el excelente material que tienen, la gran ventaja material.
Tras caballo por F7, dama B6 por parte de Alireza Firuza que amenaza mate en un movimiento, caballo H6 jaque de José Martínez, rey H8, también se podía jugar rey H7, torre E3 evitando el mate y ahora dama A7. Aquí, bueno, era mejor torre de D1 pasando directamente y prácticamente al mate, ¿no? Tras torre por caballo vendría dama D4 y simplemente el rey no puede escapar. Esto va a terminar en mate. Tras dama 7, Martínez jugó dama F3. Esto lleva al mate prácticamente de inmediato con una bonita combinación, hay que decirlo, ¿no? Algo mejor era torre por E2. Igual esto es mate, pero es más jugadas, ¿no? Tras la jugada dama G1, rey G3 y torre D3, todo está perdido. Ahora, tras la jugada dama F3, me gustaría que aquí detuvieran el video e intentaran buscar el mate por su cuenta. Juegan las negras y dan mate en 5 movimientos. Bien, espero que lo hayan logrado o si no, que lo hayan intentado un buen rato. Todo comienza con la jugada torre H1, un fantástico sacrificio de torre. La idea es traer al rey para que se coloque en la línea de fuego. Rey por H1 por parte de José Martínez, no tiene más. Dama A1 jaque de Alireza Firuza, rey H2, dama G1, rey H3 única y tras dama H1 se terminó la partida porque esto es jaque mate. Bien amigos, ¿qué les pareció este enfrentamiento? Realmente brutal, ¿no? Aquí la forma en que jugó Firuza fue espectacular. Más allá del gambito este muy interesante de José Martínez, bueno, Firuza es un jugador espectacular y en este caso, digamos que la suerte le sonrió al gran maestro de origen iraní. Espectacular partida, ¿verdad? Por acá, como les prometí, tienen la tabla de posiciones. Eso se jugó en el segundo torneo de titulados del día. Como ya saben o vieron en un video anterior, el ganador fue Yavo Kipsindarov, haciendo la heroica y derrotando a Magnus Carlsen en una partida espectacular que por supuesto tienen acá en el canal y les estaré dejando en una tarjeta. En el segundo lugar, Magnus Carlsen y en el tercer lugar sorprendió el fuerte maestro internacional Renato Terrino, metiéndose allí en el tercer lugar entre esa cantidad de monstruos. Fíjense que de cuarto quedó precisamente Firuza, de quinto quedó Hikaru Nakamura, de sexto José Martínez, de séptimo Fabiano Caruana. Bueno, impresionante allí lo que hizo Renato Terry. Y bueno, allí tienen a Dimitri Kolars, un maestro internacional, allí entre tanto monstruo, ¿no? Matvei Galchenko y Kaiden Troff, gran maestro, si mal no recuerdo, de origen argentino, pero que está en los Estados Unidos. Bien amigos, ¿qué les pareció la partida? ¿Qué les pareció este duelo? Si les gustó, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas partidas espectaculares. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.